Cómo casarse con un marqués. Saga Agentes de la Corona 2 por Julia Quinn. Capítulo 18. Elizabeth le dio otro puñetazo, y esta vez lo agarró tan desprevenido que James cayó al suelo. «Es horrible que digas eso», gritó. «Elizabeth», dijo Caroline agarrándola de la muñeca y tirando de ella. «Creo que acaba de pedirte que te cases con él. Es una cosa muy bonita». Se volvió hacia su marido, que miraba a James e intentaba no reírse. «¿Verdad que sí?» «No lo dice en serio», replicó Elizabeth. «Solo lo dice porque se siente culpable. Sabe que lo que ha hecho está mal y...» «Espere un momento», la interrumpió Blake. Creía que había dicho que James ni siquiera sabía que estaba haciendo algo malo. «No lo sabía. No lo sabe. Yo qué sé». Elizabeth se volvió de repente y miró con los ojos entornados a aquel apuesto caballero. «¿Y usted ni siquiera estaba allí? ¿Cómo sabe lo que he dicho? ¿Estaba espiándonos?» Blake, que había trabajado muchos años con James en el Ministerio de Guerra, se encogió de hombros. «Me temo que no puedo evitarlo». «Pues es una costumbre despreciable. Yo...» Se paró en seco y le señaló con gesto impaciente. «¿Quién es usted?» «Blake Ravencroft», contestó él con una amable reverencia. «Mi marido», añadió Caroline. «Ah, sí, el que es amigo suyo», señaló a James, que estaba sentado en el suelo con la mano en la nariz. «Desde hace años». «Discúlpeme, pero esa amistad no le hace muy recomendable». Blake se limitó a sonreír. Elizabeth sacudió la cabeza. Se sentía extrañamente desquiciada. El mundo se desplomaba a su alrededor a velocidad de vértigo. Todo el mundo hablaba a la vez, y lo único a lo que parecía capaz de agarrarse era a su ira contra James. Le señaló agitando un dedo sin apartar los ojos de Blake. «Es un aristócrata, un condenado marqués». «¿Tan malo es eso?», preguntó Blake levantando las cejas. «Debería habérmelo dicho». «James», dijo Caroline y se arrodilló a su lado todo lo que le permitía su traje. «¿Está sangrando?» «¿Sangrando?» Elizabeth odiaba que aquello le preocupara, pero no pudo sofocar un gemido y enseguida se volvió hacia él. Nunca le perdonaría por lo que había hecho, y no quería volver a verle desde luego, pero tampoco quería que estuviera herido. «No estoy sangrando», masculló él. Caroline miró a su marido y dijo: «Le ha dado 2 puñetazos». «¿2?» Blake sonrió. «¿En serio?» «No tiene gracia», dijo Caroline. Blake miró a James. «¿Has dejado que te diera 2 puñetazos?» «¿Qué demonios? ¿La enseñé yo?» «Eso, amigo mío, demuestra una increíble falta de previsión por tu parte». James le miró con el ceño fruncido. «Intentaba enseñarle a defenderse». «¿De quién? ¿De ti?» «No, de... Ah, por el amor de Dios, ¿qué importa eso?» James levantó los ojos, vio que Elizabeth se alejaba con cautela y se levantó de un brinco. «No vas a ir a ninguna parte», gruñó agarrándola por el cinturón del traje. «¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame, James!». Se retorcía como un pez fuera del agua, intentando sin éxito darse la vuelta para mirarle con rabia. «¡Suéltame!». «Ni lo sueñes». Elizabeth miró a Caroline suplicante. Sin duda, otra mujer se compadecería del aprieto en que se hallaba. «Por favor, dile que me suelte». Caroline miró a James y a Blake, y luego volvió a mirar a Elizabeth.
Claramente dividida entre su lealtad a su viejo amigo y su simpatía por ella, balbuceó. Yo no sé qué está pasando, solo sé que no te dijo quién era. ¿Y no basta con eso? Bueno, dijo Carolyn intentando ganar tiempo. James no suele decirle a nadie quién es. ¿Qué? Gritó Elizabeth y se dio la vuelta para empujar al aristocrático hombro de James. ¿Es que lo has hecho otras veces? Es inmoral y despreciable. Ya basta, rugió James. 6 cabezas disfrazadas se asomaron por la esquina. En serio, creo que deberíamos entrar, dijo Carolyn en un susurro. A no ser que prefieran tener público, añadió Blake. Yo quiero irme a casa, afirmó Elizabeth, pero nadie la escuchaba. No sabía por qué la sorprendía. Nadie la había escuchado en toda la noche. James asintió mirando a Blake y Caroline y señaló la casa con un brusco movimiento de cabeza. Agarró con más fuerza el cinturón del vestido de Elizabeth y, cuando echó a andar hacia la casa, ella no tuvo más remedio que seguirlo. Unos instantes después, por una cruel ironía, se encontró en la biblioteca. Cómo casarse con un marqués seguía en la estantería, donde lo había dejado. Elizabeth reprimió unas ganas irracionales de echarse a reír. La señora Seaton tenía razón. Siempre había un marqués a la vuelta de la esquina. Por todas partes había aristócratas que solo esperaban una oportunidad para humillar a pobres mujeres desprevenidas. Y eso era lo que había hecho James. Cada vez que le daba una lección sobre cómo casar a un marido o a un marqués, maldito sea, la había humillado. Cada vez que había intentado enseñarle a sonreír o a coquetear, simulando ser un humilde administrador, la había mancillado con sus mentiras. Si James no la hubiera tenido sujeta por el cinturón, seguramente habría agarrado el maldito libro y lo habría arrojado por la ventana. Y a él detrás. Elizabeth sintió que le estaba mirando, notó el ardor de sus ojos en su piel y, al mirarle, se dio cuenta de que había seguido su mirada desde el libro de la señora Seaton. No digas nada, murmuró ella, consciente de la presencia de los Ravencroft. Por favor, no me avergüences de esta manera. James asintió brevemente con la cabeza, y Elizabeth notó que su cuerpo se aflojaba, lleno de alivio. No conocía a Blake y apenas conocía a Caroline, pero no soportaba que supiera que era tan patética que había recurrido a un manual para encontrar marido. Blake cerró la puerta de la biblioteca y miró a los ocupantes de la habitación con aire inexpresivo. Eh, dijo mirando a Elizabeth y a James alternativamente. ¿Quieren que nos vayamos? Sí, respondió James. No, gritó Elizabeth prácticamente. Elizabeth quiere que nos quedemos, dijo Caroline, y no podemos dejarla sola aquí con él. No sería decoroso, se apresuró a añadir Elizabeth. No quería quedarse a solas con James. Si estaban solos, él la engatusaría, le haría olvidar su enfado, se serviría de palabras y caricias tiernas, y ella perdería de vista lo que estaba bien y lo que era verdad. Sabía que él tenía ese poder, y se odiaba por ello. Creo que hace rato que nos olvidamos del decoro, replicó James. Caroline se apoyó en el borde de la mesa. ¡Ay, madre mía! Blake le lanzó una mirada divertida. ¿Desde cuándo te preocupa tanto el decoro? Desde que... Oh, cállate. Y luego, en voz baja, añadió. ¿Es que no quieres que se casen? Ni siquiera sabía que ella existía hasta hace 10 minutos. No voy a casarme con él, declaró Elizabeth, y aunque notó que se le quebraba la voz, procuró ignorarlo. Y les agradecería que no hablaran como si no estuviera en la habitación. Caroline miró al suelo. Perdona.
dijo entre dientes. Yo lo odio cuando me lo hacen a mí. Quiero irme a casa, repitió Elizabeth. Lo sé, querida, murmuró Caroline. Pero deberías aclarar esto y... Alguien empezó a aporrear la puerta. ¡Fuera! Gritó Blake. Mañana te sentirás mucho mejor si lo aclaramos ahora, siguió diciendo Caroline. Te doy mi palabra de que... Silencio. La voz de James retumbó con tal fuerza en la habitación que Elizabeth tuvo que sentarse. Por desgracia, él seguía agarrándola del cinturón que se le clavó en las costillas de modo que de pronto se encontró sin respiración. James, jadeó. Suéltame. Él la soltó, aunque seguramente más por ganas de amenazar a alguien agitando el puño que por otra cosa. Por el amor de Dios, bramó. ¿Cómo va a pensar uno con tanto alboroto? ¿Es que no podemos mantener una sola conversación? ¿Una sola que sigamos todos? La verdad es que, contestó Caroline, puede que con escasa sensatez. Para ser precisos, solo estábamos discutiendo un asunto. Naturalmente, estábamos hablando todos a la vez. Su marido tiró de ella con tanto ímpetu que Caroline soltó un gritito. Después de eso, no volvió a decir nada. Necesito hablar con Elizabeth, dijo James. A solas. No, respondió Elizabeth de forma rotunda. Blake empezó a andar hacia la puerta, tirando de Caroline. Es hora de que nos vayamos, cariño. No podemos dejarla aquí contra su voluntad, protestó Caroline. No está bien y mi conciencia no me lo permite. No va a hacerle daño, la interrumpió Blake, pero Caroline enganchó un pie en la pata de una mesa. No pienso dejarla sola. Desde el otro lado de la habitación, Elizabeth dijo un sentido gracias sin emitir ningún sonido. Blake, dijo James, y miró a Caroline, que estaba rodeando un sillón de orejas con sus brazos de calabaza naranja. Blake se encogió de hombros. Pronto aprenderás, James, que hay veces en que uno no puede discutir con su mujer. Pues que lo aprenda con otra, declaró Elizabeth, porque yo no pienso casarme con él. Muy bien, estalló James, y meneó el brazo con violencia, mirando a Caroline y a Blake. Quédense a escuchar. De todos modos, seguramente iban a quedarse escuchando detrás de la puerta. En cuanto a ti, fijó su furiosa mirada en Elizabeth, vas a escucharme y vas a casarte conmigo. ¿Ves? Le susurró Caroline a Blake. Sabía que entraría en razón y nos dejaría quedarnos. James se giró lentamente, con el cuello tan tenso que le temblaba la mandíbula. Ravencroft, le dijo a Blake con voz contenida, ¿nunca te dan ganas de estrangularla? Oh, todo el tiempo, contestó Blake con alegría. Pero casi siempre me alegro de que se casara conmigo y no contigo. ¿Qué? Gritó Elizabeth. ¿Le pidió que se casara con él? Sacudió la cabeza de un lado a otro durante unos segundos, antes de conseguir dejar de moverse y fijar los ojos en Caroline. ¿Te pidió que te casaras con él? Sí, dijo Caroline encogiéndose de hombros con indiferencia. Pero no lo hizo en serio. Elizabeth miró a James con dureza. ¿Tienes costumbre de ir por ahí repartiendo falsas proposiciones matrimoniales? James miró a Caroline con más dureza aún. No estás mejorando las cosas. Caroline miró a su marido con inocencia. A mí no me mires buscando ayuda, dijo él. Se habría casado conmigo si le hubiera dicho que sí, explicó Caroline con un sonoro suspiro. Pero solo me lo pidió para picar a Blake y animarle a que se declarara. Fue muy atento por su parte.
Será un marido estupendo, Elizabeth. Te doy mi palabra. Elizabeth los miraba a los tres con estupor. Verlos interactuar era agotador. Te estamos confundiendo, ¿verdad? Preguntó Carolyn. Elizabeth estaba sin habla. La verdad es que es una historia bastante curiosa, dijo Blake encogiéndose de hombros. Escribiría un libro sobre ella, si no fuera porque nadie me creería. ¿En serio? Preguntó Carolyn con un brillo de regocijo en los ojos. ¿Cómo lo titularías? Furioso, James acercó su cara a la de Blake. ¿Por qué no lo titulas Cómo volver completa e irrevocablemente locos a tus amigos? Elizabeth sacudió la cabeza. Están locos, no me cabe duda. Blake se encogió de hombros. Yo también lo pienso la mitad de las veces. ¿Puedo hablar con Elizabeth un momento, por favor? Dijo James. Cuánto lo siento, dijo Blake en un tono pensado para fastidiar. Había olvidado por qué estábamos aquí. James se puso la mano izquierda en el pelo, justo encima de la frente, y empezó a tirar. Le parecía el único modo de no estrangular a Blake. Empiezo a comprender por qué los noviazgos es mejor llevarlos en secreto, gruñó. Blake levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo han echado todo a perder. ¿Por qué? Preguntó Elizabeth. ¿Por haber revelado tu identidad sin darse cuenta? Iba a contártelo todo mañana. No te creo. Me da igual que no me creas, gritó James. Es la verdad. Perdón por la interrupción, terció Carolyn. Pero, ¿no debería importarte que no te crea? A fin de cuentas, le has pedido que sea tu esposa. James empezó a temblar. Ansiaba estrangular a alguno de los ocupantes de la habitación, pero no estaba seguro de cuál de ellos le sacaba más de quicio. Estaba Blake, con sus miradas burlonas, Carolyn, que tenía que ser la mujer más entrometida de la creación, y Elizabeth. Elizabeth, sí, tenía que ser ella a quien de verdad quería asesinar, porque solo con pensar en su nombre le subía varios grados la temperatura, y no se debía únicamente a la pasión. Estaba furioso, tan furioso que le temblaban los huesos, le rechinaban los dientes y los músculos parecían a punto de salírsele de la piel. Y sus tres acompañantes no se daban cuenta del peligro que corrían cada vez que hacían otra broma ridícula. Voy a hablar, dijo despacio con voz muy firme, y al que me interrumpa le tiro por la ventana. ¿Está claro? Nadie dijo nada. ¿Está claro? Creía que querías que estuviéramos callados, respondió Blake, lo cual resultó ser el incentivo que necesitaba Carolyn para abrir la boca y decir, ¿crees que es consciente de que la ventana está cerrada? Elizabeth se tapó la boca con la mano. James la miró con furia. Que Dios se apiadara de ella si se reía. Él respiró hondo y miró con dureza sus ojos azules. No te dije quién era, porque vine aquí a investigar el chantaje al que estaban sometiendo a mi tía. ¿Alguien está chantajeando a tu tía? Preguntó Carolyn con un hilillo de voz. Santo Dios, exclamó Blake. El muy cretino tendrá ganas de morir. Miró a Elizabeth. A mí por lo menos esa vieja bruja me da terror. James miró a los Ravencroft, miró luego a la ventana con mucha intención y volvió a mirar a Elizabeth. No habría sido prudente informarte del verdadero propósito que me había traído a Danbury House, porque si recuerdas, tú eras la principal sospechosa. ¿Sospechabas de Elizabeth? Le interrumpió Carolyn. ¿Es que estás completamente loco? Sí, contestó Elizabeth. Lo estaba y lo está. Loco, quiero decir. James respiró hondo para calmarse. Estaba a 2 pasos de entrar en combustión espontánea. Enseguida dejé de sospechar de Elizabeth, gruñó.
Y entonces deberías haberme dicho quién eras, respondió ella. Antes de... Se interrumpió y miró fijamente al suelo. ¿Antes de qué? Preguntó Caroline. La ventana, querida, dijo Blake, dándole una palmadita en el brazo. Acuérdate de la ventana. Ella asintió con la cabeza y se volvió hacia James y Elizabeth con expresión expectante. James la ignoró a conciencia, fijando toda su atención en Elizabeth. Ella estaba sentada en una silla, con la espalda tiesa como un palo y la cara tan tensa que pensó que se haría añicos al más leve contacto. Intentó recordar el aspecto que tenía apenas una hora antes, acalorada por la pasión y la alegría, y para su horror comprobó que no podía. No te dije quién era en ese momento, continuó, porque sentía que ante todo tenía una responsabilidad para con mi tía. Ella ha sido... Luchó por encontrar las palabras que pudieran explicar su profunda devoción por la vieja gruñona, pero entonces recordó que Elizabeth conocía su pasado. De hecho, era la única persona a la que le había contado por entero la historia de su infancia. El propio Blake solo conocía fragmentos dispersos. Ha sido muy importante para mí a lo largo de los años, dijo por fin. No podía... No tienes que explicarme tu cariño por Lady Danbury, dijo Elizabeth en voz baja, sin levantar los ojos para mirarle. Gracias, carraspeó. Ignoraba. Sigo sin saber la identidad de la persona que le está chantajeando. Además, no tengo modo de saber si ese sujeto puede ser peligroso. No veía razón para mezclarte más en este asunto. Elizabeth levantó la vista de repente. Sus ojos tenían una expresión conmovedora. Sin duda sabrás que yo jamás haría nada que perjudicara a Lady Danbury. Por supuesto, tu afecto por ella salta a la vista, pero el hecho es que no tienes experiencia en tales asuntos y... Supongo que tú sí, dijo ella con un sarcasmo evidente, aunque no desagradable. Elizabeth, me he pasado la mayor parte de los últimos 10 años trabajando para el Ministerio de Guerra. La pistola, murmuró ella. El modo en que atacaste a Felport. Ya sabía yo que había gato encerrado. James masculló una maldición. Mi altercado con Felport no tiene nada que ver con mi trabajo en el Ministerio de Guerra. Por el amor de Dios, Elizabeth, ese hombre te había atacado. Sí, contestó ella, pero parecías estar muy familiarizado con la violencia. Te fue muy fácil. El modo en que sacaste la pistola. Parecías tener demasiada experiencia. Él se inclinó hacia adelante y la miró con ojos ardientes. Lo que sentía en ese momento estaba muy lejos de resultarme familiar. Era ira, Elizabeth, ira pura, muy distinta a cualquier cosa que hubiera corrido antes por mis venas. Nunca, nunca había sentido ira. Él sacudió la cabeza lentamente. Como esa no. Felport se atrevió a agredir lo que era mío. Tienes suerte de que le dejara vivir. Yo no soy tuya, susurró ella, pero a su voz le faltaba confianza. ¿No? Al otro lado de la habitación, Caroline suspiró. James, dijo Elizabeth, no puedo perdonarte. No puedo. ¿Qué demonios es lo que no puedes perdonarme? Le espetó él. ¿No haberte dicho que tenía un maldito título nobiliario? Creía que habías dicho que no querías un marqués. Maldita sea. Ella se apartó de su rabia y dijo en un susurro. ¿Qué quieres decir? ¿No te acuerdas? Fue en esta misma habitación. Tenías el libro en las manos y... No menciones ese libro, dijo ella con voz baja y furiosa. No vuelvas a mencionarlo nunca. ¿Por qué no? Replicó él. La rabia y el dolor le volvían mezquino. ¿Por qué no quieres que te recuerden lo desesperada que estabas, lo avariciosa que te habías vuelto? James, basta.
exclamó Caroline, pero estaba demasiado dolido, demasiado fuera de sí. Tú no eres mejor que yo, Elizabeth Hotchkiss. Pretendes dar lecciones de honestidad, pero pensabas atrapar un pobre bobo desprevenido y casarte con él. No es verdad. Jamás me habría casado con nadie sin asegurarme de que primero conocía mi situación. Tú lo sabes. ¿Ah, sí? No recuerdo que mencionaras tan nobles principios. De hecho, si no recuerdo mal, intentaste poner en práctica tus estratagemas conmigo. Tú me lo pediste. A James Siddons, el administrador de fincas, podías tomarle el pelo. Bufó él. Pero para casarte no te valía, ¿verdad que no? Yo amaba a James Siddons, estalló ella, y entonces, horrorizada por lo que había dicho, se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. Pero James fue más rápido, le cortó el paso y susurró. ¿Me amabas? Le amaba a él, sollozó ella. No sé quién eres tú. Soy el mismo. No, no lo eres. El hombre al que yo conocía era una mentira. Él no se habría burlado de una mujer como te has burlado tú de mí. Y sin embargo, se le quebró la voz y una risa espantada escapó de sus labios. Y sin embargo lo hizo, ¿verdad? Por el amor de Dios, Elizabeth, ¿qué demonios he hecho que te parezca tan malvado y ruin? Ella le miró con incredulidad. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Me das asco. Los músculos de la garganta de James se tensaron de rabia y tuvo que contenerse para no agarrarla de los hombros y zarandearla hasta que entrara en razón. Su dolor y su rabia eran tan intensos, tan descarnados, que temió que la más leve muestra de emoción desatara el espantoso torrente de su furia. Finalmente, dominándose como casi no creía posible, logró pronunciar entre dientes una sola palabra. Explícate. Ella se quedó muy quieta un momento y luego, dando un zapatazo en el suelo, cruzó la habitación y sacó de la estantería el ejemplar de cómo casarse con un marqués. ¿Te acuerdas de esto? Gritó, sacudiendo el librito rojo en el aire. ¿Te acuerdas? Creía que me habías pedido que no mencionara ese libro delante de los Ravencroft. Ya no me importa. De todos modos me has humillado por completo delante de ellos. ¿Qué más da que ya acabe el trabajo? Caroline le puso una mano en el brazo, intentando tranquilizarla. A mí me pareces muy valiente, dijo con dulzura. Por favor, no pienses que has quedado en ridículo. Ah, ¿tú crees que no? Le espetó Elizabeth ahogándose con cada palabra. Pues mira esto. Le puso el libro en las manos. El libro estaba al revés, así que Carolyn murmuró algo perpleja hasta que le dio la vuelta y leyó el título. Un gritito de alarma escapó de sus labios. ¿Qué es, cariño? Preguntó Blake. Ella le pasó el libro en silencio. Blake lo miró, dándole la vuelta un par de veces. Luego los dos miraron a James. No sé muy bien qué está pasando, dijo Caroline con cautela, pero mi imaginación está barajando toda clase de desastres. Me encontró con eso, dijo Elizabeth. Sé que es un libro ridículo, pero tenía que casarme y no conocía a nadie a quien pedirle consejo, y entonces él me encontró con eso y temí que se burlara de mí, pero no lo hizo. Se detuvo para tomar aire y se enjugó rápidamente una lágrima. Fue muy amable y después se ofreció a ser mi mentor. Estaba de acuerdo en que no podía tener esperanzas de casarme con un marqués. Yo nunca dije eso, exclamó James con vehemencia. Lo dijiste tú, no yo. Se ofreció a ayudarme a poner en práctica el libro para... Me ofrecí a quemar el libro, si recuerdas. Te dije que no eran más que tonterías. Él la miró con enfado, y al ver que no se acobardaba, miró a Blake y a Caroline. Aquello tampoco pareció surtir efecto, así que se volvió de nuevo hacia Elizabeth y gritó. Por el amor de Dios, mujer, en ese libro solo hay una norma que merezca la pena seguir. ¿Y cuál es?
preguntó Elizabeth con desdén. Que te cases con tu maldito marqués. Ella se quedó callada un momento, mirándolo fijamente con sus ojos azules, y luego, con un gesto que partió en dos las entrañas de James, dio media vuelta. Dijo que me enseñaría cómo podía encontrar marido, les dijo a los Ravencroft, pero no me dijo quién era, no me dijo que era un maldito marqués. Nadie dijo nada, así que Elizabeth soltó un suspiro amargo y añadió, y ahora ya saben toda la historia, cómo se rió de mí y de mis desafortunadas circunstancias. James cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Yo nunca me he reído de ti, Elizabeth, dijo mirándola con intensidad a la cara. Tienes que creerme, nunca ha sido mi intención hacerte daño. Pues me lo has hecho, dijo ella. Entonces cásate conmigo. Deja que pase el resto de mi vida intentando compensarte. Una gruesa lágrima afloró por el rabillo de su ojo. Tú no quieres casarte conmigo. Te lo he pedido en repetidas ocasiones, respondió él con un suspiro de impaciencia. ¿Qué más necesitas? ¿No se me permite tener orgullo? ¿Acaso es una emoción reservada para la élite? ¿Tan mala persona soy? Un suspiro de vago desconcierto acompañó a la pregunta. Sí, no te dije quién era. Lo siento. Discúlpame por disfrutar. No, por regodearme en el hecho de que te hubieras enamorado de mí. No de mi título, ni de mi dinero, solo de mí. Un sonido estrangulado salió de la garganta de Elizabeth. ¿Era una prueba? No, respondió él gritando. Claro que no era una prueba, ya te lo he dicho. Tenía razones importantes para ocultar mi identidad, pero... ignoraba cómo expresar lo que sentía y luchó por encontrar las palabras. Pero aún así era muy bueno. No sabes cuánto, Elizabeth, no lo sabes. No, dijo ella en voz baja. No lo sé. No me castigues, mujer. Su voz cálida y grave estaba cargada de emoción, y Elizabeth la sintió hasta el fondo del alma. Tenía que salir de allí, tenía que escapar antes de que él tejiera más mentiras alrededor de su corazón. Apartando las manos de las suyas, corrió hacia la puerta. Tengo que irme, dijo ella con voz angustiada. No puedo estar contigo ahora mismo. ¿A dónde vas a ir? Preguntó James, siguiéndola lentamente. A casa. Él alargó el brazo para impedir que se marchara. No vas a volver sola a casa. Es de noche y esto está lleno de borrachos. Pero me da igual que me odies, dijo él en tono que no admitía protesta. No voy a permitir que salgas sola de esta habitación. Ella lanzó a Blake una mirada suplicante. Entonces puedes venir tú. ¿Harías el favor de acompañarme a casa? Blake se levantó y sus ojos se encontraron un instante con los de James antes de que asintiera con la cabeza. Será un honor. Cuídala bien, dijo James a regañadientes. Blake volvió a sentir. Ya sabes que lo haré. Tomó a Elizabeth del brazo y la acompañó fuera de la habitación. James los vio marchar. Luego se recostó en la pared, temblando por las emociones que llevaba toda la noche intentando mantener a raya. La furia, el dolor, la exasperación, hasta la maldita frustración. A fin de cuentas, no había alcanzado el clímax en la arboleda con Elizabeth. Todas aquellas emociones se agitaban dentro de él, reconcomiéndole, dificultándole la respiración. Oyó un leve cloqueo y levantó la vista. Maldición. Había olvidado por completo que Caroline seguía allí. Oh, James, suspiró ella. ¿Cómo has podido? Ahórratelo, Caroline, le espetó él. Ahórratelo. Y entonces salió hecho una furia y se abrió paso sin contemplaciones entre la gente que se agolpaba en el pasillo. En su casita había una botella de whisky que prometía ser la mejor compañía de la velada.